Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Seguimos comentando los ataques masivos que la Federación de Rusia realiza contra objetivos ucranianos, y no lo hace así como así, sino por una razón muy importante. Enseguida vamos a comentar todo eso, pero antes, hoy efectivamente en Dnipropetrovsk han sonado varias explosiones extremadamente fuertes y el objetivo atacado ha sido sumamente estratégico. Se podría decir que uno de los más estratégicos de Ucrania. Antes no se tocaba, pero ahora sí hay razones suficientes, está ahí la razón por la cual se está llevando a cabo. No voy a poder poner imágenes de lo ocurrido, de modo que voy a dejar un enlace o varios enlaces en un comentario fijado en la descripción de este vídeo, y por supuesto vais a poder encontrarlas como siempre en mi canal de Telegram Liusivaya o @Liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, que es donde comentamos la última actualidad tanto del conflicto ucraniano como de la situación geopolítica a nivel mundial en términos generales. Y en primer lugar, ¿por qué Rusia está llevando a cabo ahora tantos ataques masivos contra objetivos en Ucrania? Antes lo venía haciendo, sin embargo ahora, y de esto muy probablemente tengamos que hablar en uno de los siguientes informes, puesto que es un tema bastante amplio, Rusia tiene claramente definidas varias líneas dentro de las cuales, por así decirlo, está realizando los ataques en cuestión. O sea, son objetivos que están organizados, se podría decir que por grupos, y uno de ellos, sin duda alguna, uno de los más estratégicos, uno de los principales, son todas aquellas fábricas que participan dentro del complejo armamentístico o industrial armamentístico de Ucrania. Y eso yo creo que es absolutamente obvio, se entiende perfectamente, ¿no?, porque Rusia lo hace. Sin embargo, ahora pues hay muchas, ¿no?, fábricas de este tipo en Ucrania, pero ahora Rusia ha atacado una de las principales, que no solo representa una tremenda pérdida para Ucrania a nivel militar, sino también una tremenda pérdida para Ucrania a nivel económico. Y sí, efectivamente los daños muy probablemente sean considerables. No sabemos si la fábrica en cuestión se está utilizando también como almacén, puesto que las explosiones, lo vais a ver vosotros mismos en las imágenes, al final Ucrania, por muchas leyes que tenga al respecto de que los lugareños no pueden grabar de forma legal las consecuencias de los ataques rusos, pero es que esto al fin y al cabo es ponerle puertas al campo, y cuando las explosiones son tan fuertes, cuando la gente está tan conmocionada, al final sí terminan apareciendo imágenes en la red, y en este caso sí tenemos imágenes de confirmación. Antes de eso, muy brevemente vamos a comentar otro ataque que se ha realizado en la ciudad natal de Vladimir Zelensky, que es Kryvyi Rog, y allí Rusia ha atacado otro aeródromo militar hace nada. En el informe anterior estábamos hablando de un aeródromo militar que se encuentra en la región de Poltava, o sea que no solo ha sido un ataque negativo para Ucrania, sino que también ha preocupado y bastante en Polonia. Y ahora pues tenemos este aeródromo en Kryvyi Rog. Allí se encontraban, según datos preliminares, varios aviones. Actualizaremos la información en cuanto podamos, pero de momento destacamos el hecho de que la estrategia que ha seguido Rusia ha sido exactamente la misma, es decir, atacar con un primer Iskander, después esperar. El primer ataque se produjo más o menos a las 11:30 de la mañana del día 3 de julio, y los ataques posteriores se produjeron unos 30-40 minutos después, con más o menos 5 minutos de diferencia entre ellos, de modo que con ello Rusia lo que hace es pues llevar a cabo ese primer ataque, esperar a que los soldados ucranianos, el personal de ese aeródromo, o bien salga por sí mismo, ¿no?, a ver cuáles han sido las consecuencias, o bien, que es lo más probable, saque los aviones de los hangares para que traten
de volar, ¿no?, antes de que llegue otro ataque de la Federación de Rusia y puedan ser destruidos. Es precisamente ahí cuando Rusia termina atacando y algunos de esos aviones terminan siendo dañados precisamente debido a esos ataques secundarios. Y lo que destacamos, la similitud con el informe anterior, es que otra vez ha habido otro dron de la Federación de Rusia que ha estado sobrevolando el territorio del aeródromo durante todo el tiempo, así que probablemente tengamos incluso vídeos de confirmación, y si los tenemos, sin duda alguna vamos a hablar de ello con muchísima más atención, ¿no?, de forma mucho más detenida, puesto que hay muchas cosas que comentar y muchos detalles importantes que resaltar allí. En este sentido, Rusia ahora está atacando muchísimo más que nunca, está eligiendo muy bien los objetivos, y esto se debe, lo decíamos, ¿no?, al principio del vídeo, a la razón principal por la cual también a todo esto Rusia puede mantener esos drones en el aire, tanto sobrevolando los aeródromos ucranianos como sobrevolando, por ejemplo, la fábrica en Dnipropetrovsk. Hay cada vez más vídeos de confirmación. Ucrania no está utilizando o no tiene suficiente defensa aérea, decíamos nosotros. Sin embargo, ahora ya sabemos que no es que no tenga suficiente defensa aérea, que tiene bastante poca, eso sí, pero la poca que tiene la está guardando. Además, y hay como un acuerdo tácito, un acuerdo oculto a todo esto en el régimen de Kiev, entre el régimen de Kiev y la comandancia militar ucraniana, de derribar más o menos de un 10 a un 15% de todos los misiles rusos, y esta es la razón, ¿no?, de que Rusia efectivamente pueda desplegarse aún más en el aire. Los drones rusos vuelan ahora a una distancia de unos 200, entre unos 200 y unos 250 kilómetros en profundidad del territorio ucraniano, lo cual obviamente permite llevar a cabo más ataques más masivos aún, valga la redundancia, y también pues hacer un control de daños y ver exactamente si han sido certeros o no. Y claro, eso hace que los ataques de Rusia sean cada vez más certeros y que la elección de objetivos sea cada vez más acertada, en el sentido de que se atacan objetivos cada vez más importantes. Y esto se hace por la razón principal, es decir, aquí se juntan dos cosas a la vez. Por un lado, Rusia ataca mucho más y trata de atacar mucho mejor. Por otro lado, Ucrania está guardando esos misiles y esos sistemas de defensa aérea como puede, porque se acercan las elecciones presidenciales estadounidenses y por lo tanto muy probablemente se esté acercando cada vez más la contraofensiva ucraniana. Ya vivimos una en verano del año pasado que terminó siendo un auténtico fracaso y no le trajo a Ucrania ni victorias mediáticas ni ningún tipo de victorias militares. Todas las localidades, esas pequeñas, muy pequeñas localidades en la región de Zaporozhye que Ucrania consiguió controlar, a día de hoy ya han vuelto bajo el control de la Federación de Rusia. La pérdida de soldados fue absolutamente inmensa. Sin embargo, sabemos que Occidente está dispuesto a luchar hasta el último ucraniano, que no hasta el último estadounidense, así que es absolutamente lógico y es absolutamente obvio que la administración Biden esté tratando de conseguir algún tipo de victoria, aunque fuera sola y únicamente victoria mediática, justo antes de las elecciones presidenciales. Así que le apretarán las tuercas a Ucrania, y Ucrania así guardando misiles de defensa aérea, quiero decir, está tratando de alguna manera de igualar las fuerzas en cuanto a la superioridad aérea absoluta que tiene la Federación de Rusia a día de hoy. Es decir, cuando comiencen la contraofensiva, pues sacarán esos misiles que han guardado. Muy probablemente no sean suficientes ni muchísimo menos, pero algo van a poder hacer para tratar de proteger sus cielos y para tratar de avanzar todo lo que puedan, y por lo tanto ofrecerle algún tipo de victoria más o menos contundente a los Estados Unidos. Y en este sentido, ahora sí que sí, enlazamos con el ataque que Rusia ha llevado a cabo en Dnipropetrovsk. En los vídeos que he publicado en mi canal de Telegram y que no puedo publicar aquí por razones obvias, lo veis
veis perfectamente, las explosiones han sido absolutamente tremendas y además se trata de un objetivo, se podría decir que casi histórico dentro de los límites temporales, claro está, de la operación militar especial que Rusia está llevando a cabo en el territorio ucraniano, puesto que lo que ha sido atacado en Dnipropetrovsk ha sido una fábrica, en traducción es una fábrica de construcción de maquinaria o de producción de maquinaria del sur, la fábrica del sur, y en esa fábrica, en la fábrica en cuestión, sí, claro está, pues se producía, se reparaba todo tipo de equipo militar para el ejército ucraniano. De por sí es un objetivo militar sumamente importante, pero además hay un detalle, dos, de hecho, que lo hace ese objetivo sumamente especial. Vamos a comenzar por un objetivo que no es el militar, porque el militar es algo más largo. El objetivo no militar objetivo económico tiene que ver con el hecho de que la fábrica en cuestión tiene tantísima importancia y estaba funcionando tan sumamente bien que el régimen de Kiev estaba buscando inversión extranjera inversión occidental para tratar de, bueno, de alguna manera ganar dinero, ¿no? Para alargar la guerra, todo lo que Occidente quiera y desee, y realmente sabemos que Ucrania es un país que está en quiebra técnica. Si deja de llegar el dinero occidental, simplemente no tienen absolutamente nada que hacer, no pueden pagar a los funcionarios, no pueden hacer literal absolutamente nada. De modo que tienen que recaudar dinero de todas las formas y maneras posibles, y una de las vías será la fábrica en cuestión, donde estaban buscando, repito, inversión principalmente occidental. Claro está, ¿quién se la va a dar si no? Estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares que ellos pensaban invertir en la producción de armamento, principalmente, claro está, para Ucrania, pero también en un futuro, decía el régimen de Kiev, podríamos producir armamento y hasta misiles, y enseguida vamos a hablar de esta segunda razón militar por la cual se ha realizado el ataque de la Federación de Rusia. Sin embargo, ahora la inversión en cuestión pende de un muy finísimo hilo, valga la redundancia, puesto que está claro, pues antes el objetivo no se atacaba prácticamente, creo que el último ataque se realizó en el año 2022 y no tenía, vamos, ni punto en comparación, y sin embargo ahora, ¿qué es lo que van a querer invertir y por qué fueran a querer invertir en dicha fábrica los multimillonarios occidentales o las empresas occidentales, puesto que no tienen ninguna garantía de la devolución del capital en cuestión, porque en cualquier momento Rusia puede llevar a cabo un segundo ataque y así además mata dos pájaros de un tiro, lo que es ese objetivo absolutamente estratégico para Ucrania y lo que es además la inversión extranjera en dicho país, es decir, perjudica a la vez a Ucrania y a Occidente prácticamente al completo, a sus empresas principales, lo cual es casi que absolutamente lo mismo, o sea que ya me diréis cuál va a ser la razón por la que Rusia no quiera atacar la fábrica en cuestión en el caso de que esa inversión occidental al final termine llegando. La segunda razón puramente militar, y es que aparte de producir allí y aparte de reparar en la fábrica en cuestión todo tipo de equipos militares, lo que hacen es reacondicionar y poner a punto, por así decirlo, los misiles S-200, que son misiles de producción soviética, son misiles anteriores a los sistemas de misiles S-300. Estamos hablando de misiles de defensa aérea y este punto es sumamente importante. Y claro, por un lado son misiles que se han estado guardando durante muchísimos años, de modo que muchos ya no funcionan o no lo hacen como es debido, o sea que hay que revisarlos, hay que repararlos, hay que tratar de ponerlos a
a punto. Ucrania sabemos que en cuanto a defensa aérea no tiene a día de hoy grandes capacidades, pero además los misiles en cuestión, al igual que los misiles S-300, de los cuales Ucrania también dispone, se reacondicionan por dicho país. Esto también lo hace Rusia, pero en bastante menor medida. Se reacondicionan para, en vez de ser misiles de defensa aérea, terminar siendo misiles para llevar a cabo todo tipo de ataques terrestres, y esto es algo que explica perfectamente por qué Ucrania muchas veces termina atacando a la población civil, objetivos puramente civiles. Claro está que el régimen de Kiev es absolutamente despiadado y no tiene ningún tipo de remordimientos, ¿no?, cuando realiza esos actos absolutamente atroces, y en realidad lo que sucede allí es que Ucrania reacondiciona en la fábrica en cuestión y lanza los misiles soviéticos de producción antigua, S-200, prácticamente a discreción, y ahí tiene que aceptar el hecho de que los misiles en cuestión van a terminar llegando más o menos donde lleguen, puesto que sus sistemas de guía, al ser misiles realizados para la defensa aérea, no están preparados ni están pensados para llevar a cabo ataques certeros de objetivos terrestres. Así que cuando Ucrania ataca con este tipo de misiles, generalmente lo que quiere es causar daño sin más, tirarlo más o menos, ¿no?, a un semi-objetivo de Rusia o a un lugar donde puede encontrarse uno, y si atinan, atinaron, y si no, pues al menos causaron algo de daño, que, repito, en este sentido el régimen de Kiev es absolutamente despiadado. Pero aparte del reacondicionamiento de esos misiles S-200, Ucrania en la fábrica en cuestión produce los misiles para los sistemas de lanzamiento múltiple MLRS OLHA. También produce misiles balísticos para sistemas Grom-2 y misiles merodeadores para los sistemas Kruk-2 o Kryuk-2, mejor dicho, que es así como suena exactamente en ruso. O sea, como podéis ver, hay toda una amplísima línea de producción de misiles, que es algo, vamos, sumamente fundamental en este conflicto en particular. Para Ucrania más aún si cabe, porque en algunas zonas del frente efectivamente hay bastante hambre de misiles, de modo que el objetivo en cuestión creo que ahora sí que se entiende por qué se puede considerar absolutamente ya no solo estratégico, sino histórico en el caso de los ataques masivos que lleva a cabo la Federación de Rusia. Y en este sentido, por supuesto, Ucrania ha vuelto a mentir diciendo que todos los misiles rusos fueron derribados. Vosotros mismos estáis viendo los vídeos, me imagino que se entiende que la gran mayoría de ellos, y eso lo dicen fuentes internas ucranianas, sí alcanzaron su objetivo. Lo único que derribó Ucrania fueron algunos drones y un misil de tipo X o JA, como se denomina en ruso, y a partir de ahí todos los demás sí efectivamente llegaron exactamente donde tenían que llegar, puesto que, y aquí de alguna manera cerramos ese círculo vicioso del constante empujar a Ucrania hacia la guerra y hacia esa lucha hasta el último ucraniano que lleva a cabo Occidente desde hace ya mucho más que los años que dura la operación militar especial de Rusia. Y es que debido, ¿no?, a que están guardando misiles de defensa aérea para la futura contraofensiva, ahí Rusia también puede subir drones, ahí Rusia también puede llevar a cabo ya no solo ataques más certeros, sino ataques mucho más efectivos, eficientes y eficaces. Ya me diréis qué es lo que opináis al respecto, hasta qué punto ataques de este tipo van a seguir o no, si Rusia quizás pensáis que va a terminar volviendo a atacar la fábrica de la cual acabamos de hablar y que se encuentra en Dnipropetrovsk, en ruso, por cierto, se llama Yuzhmash. Y bueno, pues en español ya os dije que se trata de una fábrica de construcción de maquinaria del sur, no maquinaria del sur, sino fábrica
del Sur, pero es que en traducción yo no lo sé traducir mejor, por lo cual os pido disculpas. Sin duda alguna, seguiremos viendo cómo avanza la situación, tanto en el frente ucraniano como en la retaguardia ucraniana, donde los ataques rusos se van a volver cada vez más interesantes en términos militares, en cuanto a la elección de objetivos, en cuanto a la elección de estrategias y por supuesto vamos a estar ahí para comentar todos y cada uno de ellos.